Gracias, doctora, por esa introducción. Quedo un poco abrumada y feliz por todas esas lindas palabras. Bueno, hoy estamos acá para compartir un poco del trabajo que me acaban de avisar hace más o menos una semana que nos van a publicar al doctor Castro, a la doctora Diana Caicedo, que es la profesora de investigación, y a Sandra en la revista de oftalmología. Entonces voy a aprovechar que fuera de ser mi trabajo de grado, pues compartir un poquito más sobre mi experiencia en investigación. Entonces, bueno, entonces, este es el trabajo que ahora nos informaron que van a publicar, es las características clínicas de los pacientes con desgarros de retina que requirieron fotocoagulación láser en la clínica oftalmológica. Entonces, bueno, esta es más o menos nuestra tabla de contenido. Como nos vamos a ver, les voy a explicar un poco cómo fue el trabajo y al final les voy a dar las conclusiones que tuvimos después de terminarlo y un poquito de mi experiencia en la investigación. Entonces, para empezar es importante saber por qué nos planteamos esta pregunta, que es, para empezar, hay 36 millones de personas que tienen ceguera en este momento. En el 2017 se realizó esta encuesta y se descubrió que una de las causas más frecuentes para presentar este tipo de discapacidad visual es el desprendimiento de retina regmatógena. Por esa causa, quisimos tratar los desgarros de retina, que es uno de los principales factores de riesgo para generar desprendimiento de retina y a su vez terminar con una agudeza, con disminución de la agudeza visual de forma no reversible. Entonces, entre los factores de riesgo para presentar desgarros de retina está el desprendimiento de vítreo posterior. Este es uno de los factores importantes que nos han ayudado a asociar en la ocurrencia de desgarros y se presentan más o menos entre pacientes de 45 y 65 años con diferentes factores de riesgo, entre ellos pueden ser miopía, degeneraciones retinales, entre otras. Entonces, encontramos que en los estudios fueron varios, pero entre ellos encontramos que el desprendimiento de vítreo posterior sintomáticos aumentan la incidencia de desgarros de retina. En este estudio, en el 2007, presentó que la asociación entre desprendimientos de vítreo posterior y desgarros era más o menos entre el 12 y el 26%. Y en el 2015, en el Journal de Asia Pacific, encontraron que la asociación, más o menos 2/3 de estos pacientes que presentaban desprendimiento de vítreo posterior presentaban en el ojo contralateral también desgarros de retina y a su vez pues aumentaban mucho el riesgo para presentar desprendimiento de retina. Esto fue un estudio que se realizó más o menos a 12 meses. El siguiente fue que los desgarros de retina no tratados evolucionan a desprendimientos de retina regmatógenos entre el 30 y el 50%. Esto fue un estudio en el 2018 que es importante, por lo cual es importante hacer un seguimiento muy seguido a los desprendimientos de vítreo posterior para hacer un tratamiento oportuno y evitar que estos desgarros, que estos desprendimientos de vítreo posterior a su vez evolucionen a desgarros y estos a su vez a un desprendimiento de retina regmatógena. Entonces, esta fue como el nicho a la justificación de este trabajo, porque se nos hizo algo importante para encontrar qué tipo de población teníamos en la clínica que estaba en riesgo de desarrollar de evolucionar de un desprendimiento de vítreo posterior a un desgarro a un desprendimiento de retina regmatógena. Entonces, esto es más o menos como el recorrido que podría tener el paciente. Del 100% de los pacientes que presentan desprendimiento de vítreo posterior, más o menos entre el 12 y el 26% podrían presentar desgarros de retina. Y de esos desgarros de retina que no se tratan, más o menos de entre el 30 y el 50% podrían evolucionar. Por eso, aunque no todos los desprendimientos de vítreo posterior son sintomáticos, es importante tratar o seguir los pacientes que ingresan con síntomas muy agudos. Y es importante también de qué tan seguido hay que hacer el seguimiento. Fuera de eso,
encontramos que en el tratamiento, pues no solamente el láser puede ser efectivo, encontramos que pueden haber unas fallas de tratamiento después de aplicar láser en los desgarros. El número varía muchísimo, varía entre el 1% y se va hasta el 17% en una revista alemana que encontramos en el 2015, que esto puede, ellos hicieron una revisión sistemática y los datos varían muchísimo porque tienen diferentes poblaciones, entre ellas una población asiática y otras poblaciones que pueden tener más riesgo. Y de estos pacientes que tuvieron falla en el tratamiento, el 7 al 10% tuvieron que entrar a cirugía o hacer una segunda reintervención en láser. Este es el artículo. También encontramos un artículo en Venezuela en el 2014 que explicaba que la eficacia del láser en desgarros de retina en herradura reportó que tiene más o menos un 3.9% de fallas. Entonces, con todos estos datos, decidimos encontrar cuáles son las características de la población que tenemos en la clínica que pueden estar a riesgo y a quienes hay que estar más atentos en el momento de hacer el láser por un desgarro para evitar pues tener una falla en el tratamiento. Entonces, esta fue nuestra pregunta: ¿cuáles son las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes con desgarros de retina que requirieron fotocoagulación láser en la clínica? Nuestros objetivos fuera de identificar estas características, también nos quisimos saber un poquito más de estos desgarros, dónde ocurren, si son iguales a toda la descripción que tenemos en otras partes, que si nuestra población se parece o no se parece a la reportada a nivel global, porque en Colombia no tenemos ningún tipo de descripción de esta población. Entonces, también quisimos saber cómo eran los desgarros y estimar más o menos cómo influían, cuáles fueron los factores de riesgo que se podrían asemejar, porque con este estudio que hicimos en serie de casos no se puede hacer una asociación directa, pero queríamos saber si existían factores de riesgo similares. Entonces, el diseño, como ya les comenté, era un diseño de serie de casos, donde en un primer paso tuvimos que recolectar todos los pacientes que asistían al consultorio de láser. Miriam fue de una ayuda impresionante en este momento, que nos dio todas las historias que tenían del 2015 al 2016. Después de esto, logramos depurar con todos los factores de inclusión y exclusión, y lo más importante fue poner a un lado los pacientes de trauma, porque tenemos mucha incidencia en trauma en la clínica, y después de eso, determinar que tenía pues los datos completos y qué factores de riesgo tenía, qué factores de riesgo podíamos encontrar. Entonces, nuestros criterios de inclusión fue que fueran mayores de 18 años, que no tuvieran antecedente traumático y que todo estuviera diligenciado en la historia clínica al azar para poder encontrar el sujeto. Y descartamos todos los que tuvieran antecedentes de desgarros en ese mismo ojo, tratamientos previos, que hayan sido fotocoagulados sin un desgarro. Entonces son pacientes que podrían generar como una confusión. También era importante que no estuvieran completas las historias. Entonces, nuestra definición de caso fue la siguiente. Quisimos encontrar eran los pacientes que tuvieran un desprendimiento de vitro posterior con un anillo de Weiss. No hicimos ni ecografía, solamente visualización como tal, con un lente 20, que se le diera un diagnóstico de desgarros de retina, y por último que se le hiciera un láser en el consultorio de la clínica. Eso fue nuestro sujeto. Empezamos muy contentos porque en un principio encontré 320 historias. Dije, bueno, va a ser un grupo grande, porque realmente los estudios que encontramos para describir estas poblaciones en otras partes del mundo eran más o menos de 150, 180. Dije, bueno, va a tener el doble, pero de estas, cuando empezamos a depurar, pues nos quedamos con 184. Aunque no está mal, pues pensé que íbamos a ser mucho mejor, pero eso casi siempre ocurre. Es mejor tener un estudio completo a tener un estudio con muchos datos que estén faltando. Entonces, el tipo de variables que nos preguntamos fueron de dos análisis de las categóricas, que encontramos frecuencias
absolutas y relativas. También encontramos unas variables que tuvimos continuas que para entender la tendencia central no hicimos promedio, sino que fuimos por medianas, y un rango y rango intercuartílico. Para los análisis bivariados, o sea, está enfermo sí o no, tiene glaucoma sí o no, hicimos una caracterización simple y además se adicionó un porcentaje para la agudeza visual, que cuánto cambió cuando ingresó a cuando se fue. Entonces, estos son nuestros resultados, donde encontramos, esta es la tabla 1, donde que hicimos como hacer como una foto de nuestra población, que encontramos que la mayoría de los pacientes eran pacientes que estaban entre los 60 años de edad, casi la misma cantidad entre hombres y mujeres, y la mayoría eran del régimen contributivo. Entonces, esto es más o menos así. Diré subsidiado, el régimen subsidiado, me confundí. Listo. Entonces, ¿qué encontramos? Lo primero es que saber hace cuánto, la primera pregunta que buscaba en la historia clínica era saber si el paciente había tenido síntomas antes y qué tipo de síntomas podría haber tenido en los últimos 30 meses. Solamente 45 pacientes tenían reportado en la historia clínica síntomas, los cuales la mayoría eran las minesopsias, y pues entonces lo que nos da a pensar que es importante tener en cuenta este síntoma, aunque la mayoría de los estudios decían que el síntoma predisponente para buscar desgarros, pacientes con desgarros de retina con síntomas, la mayoría presentaba fotopsias. En el caso de nuestro estudio, la mayoría presentó miesopsias. Además de eso, pues, aunque como les había dicho, no muchos presentaron síntomas, la mayoría presentó síntomas entre los primeros 30 días. Se presentó de igual manera entre ojo derecho y ojo izquierdo, y la gran mayoría de los desgarros que encontré en el estudio fueron en forma de herradura. La distribución del desgarro, la localización fue igual que en los otros estudios, temporotemporal en la mayoría de los casos, que es como se ha presentado en casi todos, y se cree que la mayoría de esta localización es al estar en la parte superior de la retina, por la gravedad y que genera el vítreo y las adhesiones vítreas, puede generar que se den ahí los desgarros en la región superior. Entonces, los pacientes que ingresaron fueron en su mayoría con una muy buena agudeza visual, la mayoría estaba por encima de los 150, y solamente el 10% estaba por debajo de 20-200. Hemorragia vitrea se presentó en casi la mitad de los casos, entonces también es importante buscar signos de hemorragia vitrea en el momento de hacer el examen en urgencias con pacientes con miesopsia. Y entre los factores de patología ocular encontramos que aunque no muchos tenían enfermedades asociadas, encontramos que solamente el 1.6 tenían glaucoma, y la mayoría de los pacientes que entraron también tenían presiones normales entre los 10 y más o menos los 21 milímetros de mercurio. Diré, entre los 10 y los 21 de presión. Entonces, se reportó que la incidencia fue una incidencia muy baja de glaucoma. En cuanto a la miopía y las degeneraciones retinales, en los otros estudios realmente fue mucho más elevada. En temas de retinosquisis y degeneraciones retinales periféricas, aunque fueron de 19%, en otros estudios se reportaba más o menos entre el 35% y el 53%. Entonces, pues eso nos llamó la atención, que fuera como tan distinto. Aunque en los estudios que reportaban latiz y retinosquisis elevada, pues eran de unas poblaciones muy diferentes. Entonces, pues eso valía la pena como saber qué es lo que está pasando. Y los pacientes con miopía alta se referían en los otros estudios que tenían también desgarros de retina, pues
el más grande que encontré fue en Nueva Zelanda, con la población, la mayoría era asiática, y pues tenía una incidencia de miopía en el 75%, entonces pues eso nos hace pensar que por ser algo casi endémico en esta población. Entonces, pues es muy importante por eso conocer nuestra población, saber con qué estamos tratando. Entonces, estos son los factores de riesgo que predisponen a una falla de tratamiento según la mayoría de los estudios, que es ser hombre miope con degeneraciones retinales periféricas, con ser mayor de 60 años, presentar algún tipo de pseudofaquia o afaquia, hemorragia vítrea y que tengan un desgarro de retina superotemporal. Pero nosotros, ¿qué encontramos? Que la mayoría de nuestros pacientes eran fáquicos, aunque sí eran hombres, eran menores de 60 años, casi todos presentaban hemorragia vítrea y la ubicación también era superior, superotemporal también. No compartían que ni fueran miopes, ni tuvieran degeneraciones de retina, ni fueran facos o pseudofacos. Entonces, pues es también eso importante como de tener en cuenta. Algo muy positivo fue que de estos 183 pacientes que encontramos, solamente 16 se clasificaron como falla de tratamiento, como pacientes que tuvieron que ser reintervenidos, tanto una segunda sesión de láser o terminar en cirugía por desprendimiento de retina. Entonces, ¿cuáles son las características? Las características de nuestro estudio es que, aunque compartimos muchas cosas con la literatura global, pues tenemos también nuestras diferencias, que es que aunque no tenemos tanta incidencia de miopía ni de degeneraciones retinales periféricas, y que la pseudofaquia puede que esté asociada, pero en nuestro estudio no se ve. ¿Qué pasa? De nuevo, no se puede hacer ningún tipo de asociación, porque pues es solamente una serie de casos, pero en estos 184 pacientes eso no se dio. Es importante también concientizar que los pacientes que lleguen con síntomas, se les debe hacer una revisión exhaustiva, y en caso de no poder ver por tener una hemorragia vítrea densa, pues se puede realizar una ecografía o pedir interconsulta retinas, o sea, hacer todo lo posible, porque son pacientes en alto riesgo para tener una falla de tratamiento, tener un desgarro y ser un paciente complicado más adelante. Por último, pues es una serie de casos que invita a hacer una próxima investigación, a intentar encontrar cuáles pueden ser los posibles factores de riesgo en la población colombiana y saber qué cosas se pueden asociar para tener como más claro cuál es el paciente que nos llega a urgencias, y tenemos que estar un poquito más atentos a las banderas rojas que pueden tener. Entonces, bueno, eso fue como el estudio. Les cuento que próximamente nos lo van a publicar. Por ahora, pues ya fue aceptado, esperar que lo publiquen en la revista de la Sociedad Oftalmológica Colombiana. Y ahora les quiero contar, más que todo enfocado como hacia mis compañeros de residencia, cuál fue mi experiencia en la investigación, cómo fue, y pues como contarles un poquito de forma un poco más informal mi experiencia. Entonces, bueno, investigar, hacer diligencias necesarias para descubrir algo, pero yo creo que para nosotros no necesariamente tiene que ser como descubrir de pronto es una palabra muy grande y la asociamos a veces a querer descubrir la cura del cáncer, pero realmente para descubrir pueden ser descubrir cosas mucho más sencillas que poco a poco pueden no ser más fáciles de realizar en la investigación, solo que pueden ser más efectivas en el momento de poder publicar o poder llegar a encontrar algo nuevo con unos datos de buena calidad. Entonces, ahora voy a hacer una encuesta de Menti, que ahí está el código. Entonces, los que tengan el celular a la mano se pueden conectar. Ahí está el código de el PRQ, y aquí está como hacerlo
Podemos hacerlo en vivo. Entonces, voten, chicos. ¿Ya votaron? Listo, entonces pongo refrescar. Un momentito, todavía me queda grande. Entonces, la respuesta es, la mayoría han tratado de investigar alguna vez. ¿Cómo se sintió cuando investigó? Bueno, de pronto pues voy a esperar aquí que las personas respondan, pero para mí también fue lo mismo, fue muy difícil, fue súper frustrante, no encontraba mucha motivación, como que a veces cuando hablaba con la profe Diana me hablaba de un montón de términos epidemiológicos y a mí me parecían que no eran importantes, que no tenían que hacer, y al final casi que hacía lo de la investigación por cumplir. Pero me di cuenta con el tiempo que es muy importante tener una buena, digamos, fusión entre lo que la profesora de epidemiología que tenemos en este momento, que es muy buena, ayuda como a aportar o a entender un poco mejor hacia dónde tenemos que ir, porque lo que nosotros quisiéramos publicar algunas veces no es, hay que expresarlo de una manera que sea más que sea como que sea más apetecible para las revistas, y no se puede poner cosas demasiado sencillas o a su vez que no tengan como valor epidemiológico. Entonces, fuera de todo que era difícil, pues yo no soy la mejor en las matemáticas, entonces fue un poquito más complicado. Entonces aquí yo les traje como, voy a volver a poner esto en exposición. Entonces, estos son un poquito de los tips que yo tengo. Es muy complicado hacer un trabajo que no te guste, de un tema que no te llame la atención. Entonces, lo más importante, aunque tiene que ser rápido, porque uno no puede empezar a buscar el tema cuando ya está en tercer semestre o en quinto semestre, sino que tiene que ser lo más pronto posible, encontrar algo que te apasione para poderse meter con él, porque no solo se te hace mucho más fácil, sino que en un futuro te puede servir para aplicar para un fellow, te puede servir como experiencia y ponerlo en la hoja de vida para un trabajo más adelante, y te puede ayudar como a enfocar. Entonces, un momento. Fuera de eso, es importante que lo mantengamos sencillo, que no sea algo algo que quieran como descubrir la cura contra el cáncer, como les decía, porque eso puede llegar a ser muy tedioso y un poquito abrumador. Entonces, a veces las cosas sencillas también tienen mucho valor, y hacer como una descripción de nuestra población puede ayudar mucho en un futuro. Entonces, por ejemplo, lo que hicieron las personas de Bucaramanga, encontrar la incidencia de miopía, es un estudio súper valioso que no hay ninguno similar en Colombia. Entonces, aunque pareciera sencillo de buscar una incidencia, pues
puede llegar a ser muy valioso. Es muy importante encontrar un profesor o un mentor que esté comprometido con el tema. Idealmente que haya tenido un poco de experiencia con investigación con algún otro compañero. Porque no es solo complicado para nosotros, también para los profesores y para los doctores puede llegar a ser súper difícil que ellos tengan una idea en su mente de qué es la información que quieren transmitir y uno queda como en el sándwich, porque uno llega y el profe le dice que quiere X cosa y uno va y transmite el mensaje a la profesora Diana y le dice como, no, eso no se puede llegar porque se tiene que hacer por medio de esta y esta y esta cosa, y entonces queda uno en la mitad más perdido que nada. Entonces es muy importante tener un mentor que pueda como, que pueda como llegar a entender un poquito más lo de la investigación y sería ideal poder que conversaran, que sea un diálogo abierto entre el mentor, la profesora de investigación y ustedes, porque pues al fin y al cabo entre todos están todos para ayudarse. Realmente no, porque algunas veces uno siente que casi que la profesora de investigación está haciendo todo lo posible para que uno no publique, pero realmente les conviene a todos poder llegar a publicar y que sea un buen material. Saber buscar a veces es como muy frustrante porque a veces piensa uno que hace una búsqueda gigante, encuentra 1000 artículos y empieza a buscar y ninguno es lo que quería. Entonces, muchas de las plataformas de búsqueda como PubMed tienen una forma muy antigua de almacenar los artículos. Entonces, es importantísimo saber cuál es la forma ideal para buscar. Hay muchos videos de YouTube, si quieren ahora los mando al grupo, de cómo poder llegar a sacar el mayor provecho de esta plataforma, porque sí se puede buscar, pero no es de la forma más intuitiva o como en Google que estamos acostumbrados que simplemente se pone y ya, sino que tiene diferentes cosas como términos mesh para agregar o excluir conceptos. Entonces es súper importante saber cómo usarlos para sacar el mayor provecho y resumir la búsqueda a la mejor calidad. Por último, así sea tenaz y muy difícil, por lo menos 2 horas a la semana para poder escribir algo. O sea, no solo la clase con la que uno va todas las veces a la semana con la doctora Diana, sino algo más, hacer un poquito más. Escribir algo, así sea que uno copy, paste ahí y va haciendo como como limpiando, poniendo que sea lo mejor, siempre teniendo muy en cuenta las referencias. Entonces, con respecto a las referencias y la organización, ser organizado, chicos, no saben lo importante y difícil que puede llegar a ser, porque uno ya en el momento de estar en la fase final, que ya tiene que producir y ya tiene que empezar a hacer la discusión, tiene que tener las referencias a la mano y tienen que tenerlas muy bien planteadas, porque primero no puede hacer fraude y segundo tiene que tener algo de peso, y si no referencias las cosas que estás diciendo, pues nadie te va a creer, porque uno no puede decir algo porque uno mismo lo dice, sino porque existen evidencias y referencias de lo que uno está diciendo. Entonces, la organización es vital. Nos enseñaban, no sé si lo siguen haciendo, a hacer una tabla de Excel con autores, año de publicación, revista y como los datos principales, que también les voy a mandar eso extra en el grupo de cómo más o menos hacía yo. Y por último, seleccionar la revista adecuada. No saben la cantidad de personas que se quedan con ideas en el tintero, casi a punto de terminar, que no lo publican. A mí me ha pasado varias veces, tengo muchas ideas ahí andando, que he dejado a un lado, que no le he puesto mucho empeño a buscar una revista que me guste. Entonces, pues ya en la puerta del pan se quema, en la puerta se quema el pan. Es muy importante tener una revista, tener un plan A, plan B y plan C. Como la profesora Diana siempre nos decía, como no solo se vayan por la más grande y la más importante, tengan otras opciones. No siempre tiene que ser de oftalmología, pueden ser temas que se complementen. Alguna vez estuve yo traté de publicar la información de trauma ocular
en revistas de urgencias y emergencias, porque son temas que le puede como llamar la atención a otro tipo de público y que nos interesa no solo a nosotros, sino a otros profesionales. Entonces, bueno, aquí les dejo este video, se los mando después. Entonces, que no se vuelva una posición de publish o perish, sino que sea algo más que nos nazca de la pasión y como que no se vuelva un tedio ni como una pesadilla investigar, sino que sea algo un poco más agradable. Y les cuento por último que voy a empezar a trabajar en este instituto que se llama SERI. Voy a empezar a trabajar con inteligencia artificial para determinar a través de la inteligencia artificial y fotos de nervio óptico, determinar si el paciente tiene hipertensión endocraniana o no. Entonces, el grupo de investigación se llama OneSight. Si quieren les mando, voy a empezar a hacer, ese es como el grupo grande y la investigación que ya publicaron en New England Journal of Ophthalmology. Entonces, de ahí van a salir un montón más de investigaciones. Voy a estar acá a la orden. Sé que de pronto no vamos a podernos ver dentro de mucho tiempo en persona, pero estamos en contacto. Y bueno, muchas gracias por tenerme hoy acá. Bueno, muchas gracias a Laura por presentarnos su trabajo y su experiencia. Laura es un ejemplo para todos de sacar adelante los papeles y los proyectos de investigación. Algunos expresaron frustración al hablar de investigar. Y yo soy un experto en eso, en frustración. 30 años tratando de publicar. Todos, les cuento, todos los fellows en 30 años produjeron un papel y casi ninguno publicó. ¿Qué les faltaba? La constancia y la persistencia que ha mostrado Laura, que ya tiene un buen número de publicaciones a su haber, ¿sí? Ha sido, creo que, una de las únicos residentes, y diría que oftalmólogos, que presentan en la Academia Americana de Oftalmología. Eso se logra con una dedicación, un esfuerzo y una persistencia y una terquedad para seguir en el objetivo y superar todas las dificultades. No es fácil porque sí, la metodología científica, lo que exigen las revistas, a veces se vuelve muy cansón. Yo nunca he tenido paciencia para eso, pero realmente los que están empezando deben pensar que publicar y mostrar lo que tenemos y lo que hacemos es muy importante, y Laura es un muy buen ejemplo, y úsenla, miren su ejemplo, úsenla hacia adelante, porque estando donde está, pues va a tener mucho por enseñarnos a todos de cómo seguir investigando y seguir aportando. Mil gracias, Laura, y te felicito por todo lo que has logrado. Muchas gracias. Laura es un ejemplo también de persistencia al conseguir ese empleo en el que ahora arranca, y demuestra que todos los comentarios y temores de muchos de los colegas con relación al programa de residencia, pues son muy infundados. O sea, íbamos a sacar residentes que nos iban a quitar la comida de la boca, ¿sí? Más o menos esa era la idea. Laura está en Singapur. Tenemos a Yani, que se va para Abu Dhabi. Sandra se va probablemente a trabajar a Oman. Hay otros en Bucaramanga, en Medellín. O sea, la educación
de los talentos jóvenes, lo único que lleva es a tener el gusto de estar conectado con gente que sale a desarrollarse en el mundo. Esa visión de que de pronto nos van a competir aquí, pues es realmente muy pequeña, ¿no? Yo creo que todos los residentes están mostrando que tienen una visión mucho más grande de la oftalmología y de este mundo y están dando un ejemplo extraordinario. Entonces, mil gracias, Laura, de nuevo. Lauris, muchas gracias por todo. Espero que se pueda oír lo que estamos diciendo Sí, se puede, en el sí, aeropuerto. Sí. Para nosotros es un orgullo que hayan salido tú, Sandra, y cada residente que tenemos nos tiene y nos hace sentir muy orgullosos desde que comienzan, nos hacen sentir estimulados y retados a mejorar, a presentarles un panorama cada vez más amplio y queremos que todos tengan muchas oportunidades. Los límites no existen realmente, los límites se los pone uno en la mente. Ustedes tienen el mundo abierto y ya nos están dando ejemplo de eso. Muchas gracias, Lauris. Muchas gracias por esas palabras. No hubiera sido esto posible sin tan buenos docentes y mentores sobre todo. Entonces, bueno, que esté muy bien. Doctora Laura, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones en sus proyectos futuros. Acá sobra decir que están las puertas abiertas, tan pronto empiece porque aún no he empezado, pero es próximo el que voy a empezar. Están las puertas abiertas para los que les interese la investigación. Este trabajo que hizo el doctor Milea es un trabajo realmente que nadie creía posible. Pidió fotos a todos sus colegas y logró encontrar más o menos 800,000 fotos de nervios alrededor del mundo, unas personas argentinas, otros franceses, otros en Estados Unidos. Al principio lo criticaban muchísimo porque dijeron que nadie le iban a dar las fotos porque no iban a tener el mérito, un montón de egos de por medio, y el doctor lo logró. Le dio las gracias a muchísimas personas y ahora tiene una super investigación. Entonces, pues yo quisiera que la clínica se montara en el mismo plan. Entonces, pues les estaré contando una vez entre y si tengo alguna oportunidad. Entonces, un abrazo muy grande para todos. Gracias por tenerme. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.